¿Por qué se hizo sin contar con los profesionales sanitarios del ámbito de la atención primaria a quienes este documento afecta de lleno? ¿Por qué este documento ha suscitado tanto malestar entre los propios profesionales? ¿Y qué ha hecho el Gobierno de Aragón, qué ha hecho el Departamento de Sanidad para paliar, en la medida de lo posible, la incomodidad derivada de ese documento? Desprecio hacia los médicos de atención primaria, así fue calificado por los propios profesionales, y por qué, a fecha de hoy y un mes después, la implementación de las cuestiones contenidas en ese documento no se ha hecho notar ni para los profesionales que siguen sobrecargados de trabajo y sin ser escuchados por el Gobierno de Aragón, ni para los pacientes que siguen reiterando fallos en su atención por falta de medios personales y materiales, nunca por falta de atención, nunca por falta de profesionalidad. Y la siguiente pregunta sería: ¿este documento está redactado para ayudar a la atención primaria o para justificar la inacción del Gobierno de Aragón? Si analizamos ese documento, dice: la entrada de los centros deberá estar abierta al público. Y nuestra pregunta, señora consejera, junto con todos los profesionales del ámbito sanitario, y cuando digo todos, quiero decir todos, es ¿cuándo ha estado cerrada? La puerta de la atención primaria jamás ha estado cerrada, antes bien al contrario. Siempre, cualquiera de nosotros, cualquier aragonés, en cualquier fecha, me da igual marzo de 2020 que marzo de 2021, ha tenido acceso a la atención primaria. Explíqueme, si no, quién ha estado al pie del cañón, quién nos ha atendido, quién nos ha cuidado, quién nos ha protegido. El lanzar este mensaje es muy peligroso, mucho, porque crea confusión en la población. Reitero, no es que no haya habido atención por parte de los profesionales, que siempre, desde el primer día, la ha habido. Es que cada vez hay menos personal y más sobrecarga asistencial, y eso es un problema que deben resolver ustedes. Otra vez más, es su gran error, han estado sordos. No han escuchado ni contemplado las soluciones aportadas por los propios profesionales,